Ya veíamos al principio, la mentalidad de una sociedad es esencial para llevar a cabo proyectos de emprendimiento que además innoven. Para conversar de este tema estamos en el estudio con un empresario y ahora presidente de la Fundación de Cooperación llamada Eurochile, Vicente Carún. Muchas gracias por estar con nosotros. Según usted ahora es presidente de esta fundación, ¿no es cierto?, Eurochile, sí, en la cual se fomenta la colaboración entre Chile y Europa. Sí, esa es la idea. Así es. Yo he visto que en algunas partes que usted ha escrito ha puesto mucho énfasis en un concepto, en un término, que es la economía social. ¿Qué quiere decir con eso finalmente? ¿Qué abarca? Mire, esta fundación es una fundación empresarial Eurochile. Y dentro de las cosas que nosotros hacemos es hacer los intercambios, apoyar los intercambios de todo tipo, pero principalmente de recursos humanos, de tecnología, entre Europa y Chile. Y uno de los elementos relevantes que ha salido a la luz en los diagnósticos sobre la competitividad de Chile. Chile es un país tremendamente abierto, muy globalizado, depende mucho de lo que pasa en el mundo, tiene que estar compitiendo siempre. Y entonces la competitividad, la productividad son elementos claves. Uno de los elementos claves para ser competitivo, para incorporar innovación, es la asociatividad. Asociación. Usted hablaba de la mentalidad, es una actitud, una manera de pensar, una manera de hacer las cosas. También en los países y en las economías más desarrolladas tienen esta visión de asociatividad, tienden a la asociatividad. ¿Asociatividad? ¿Qué se refiere usted? ¿Eso como fusión empresarial o asociatividad no, puede ser también entre gremios, entre trabajadores y empresarios, entre qué? Amplio, es la actitud de enfrentar asociadamente y solidariamente distintos desafíos. Por ejemplo, la innovación. Muchas pequeñas empresas no tienen acceso o posibilidades de innovar si no se juntan. Las cooperativas es un ejemplo que se juntan. Hay asociaciones empresariales. ¿Y en ese sentido usted se refiere a la economía social? Me refiero a la economía social. Y entonces decía la asociatividad porque entonces uno empieza a preguntarse cómo se practica la asociatividad. Una manera de hacerlo es como lo hace la economía social, en que se agrupan distintos tipos de personas, pero organizaciones, para enfrentar los mercados, porque esto es bien interesante. La economía social no es un paradigma alternativo a una economía de mercado. No, es complementario. Es complementario, es integrado. Entonces, el concepto de economía social es cuando una empresa o una organización, hay empresas, hay componentes de la economía social que trabajan en los mercados. Claro. Como son las cooperativas, las empresas de trabajadores, las empresas sociales, las mutuales, ¿y cómo se hace las de esto salud? De la asociatividad que usted está hablando, la economía social, que finalmente requiere de un grado de confianza muy grande de parte de quienes se asocian, ¿no es cierto? Y en Chile tenemos un tremendo problema que también volvemos a la mentalidad, sí, que es la desconfianza. Tenemos la desconfianza e incluso desconfiamos un poco incluso de esta economía social. Porque la gente cree que lo que se produce en la economía social como que tiene otro carisma, no es competitivo, es más lento, y eso no es cierto. La economía social juega en ese sentido un rol, puede jugar un rol muy dinámico, incluso responder. Por ejemplo, el caso típico chileno. En Chile tenemos mucho descontento por cómo se atiende a los clientes, por ejemplo. ¿No es cierto? Cómo algunas personas se sienten no participando. Por ejemplo, los que aportan o aportamos a la AFP. Nosotros decimos, bueno, pero no participamos. Y así sucesivamente, en la salud, en distintas partes. La economía social tiene empresas cuyo fin principal es servir a sus asociados. Y sus asociados son a su vez sus clientes. A ver, o sea, en este caso, una oficina que atienda a todas las FP para los reclamos de la FP, ¿a eso se refiere? ¿O para el compartir con los clientes de ellos? Me refiero, por ejemplo, qué sé yo, a AFP en que tengan esta forma de economía social, en que sus asociados puedan participar en sus decisiones de inversión, por ejemplo. Perfecto. Pero más que eso, también hay otra forma, bancos. Por ejemplo, en Europa hay muchísimos bancos cooperativos. Claro. En Chile no no está muy bien. Esas son las cajas, por ejemplo, en España. Las cajas, que en realidad están
tan mal. En España las cajas han tenido problemas, pero en general en Europa los bancos cooperativos y los grandes bancos cooperativos han resistido bastante bien la crisis. De hecho, el único banco AAA europeo importante es el Rabobank de Holanda, claro, que es un banco cooperativo. Perfecto. Y hay así, hay bancos que han resistido, tienen buenas bases de capital. ¿Cómo está viendo usted la economía en Europa, ya que tiene tanta relación con este continente? Mire, la economía de Europa hay que verla. Europa está en una coyuntura difícil, todos sabemos, más o menos el diagnóstico a esta altura es un diagnóstico que ya hay un cierto consenso en que Europa va a vivir un periodo de menor actividad económica, incluso de recesión en algunos países, por tiempos más o menos largos. Ese cuadro existe. Pero en Europa tiene unos fundamentos económicos muy sólidos. Europa es el principal mercado integrado mundial, es el principal exportador de tecnología. Europa tiene una cantidad de recursos humanos muy bien formados, enorme. Cuando uno habla de un mercado integrado, es un mercado organizado, como el que ha ido asociativo, como dice usted. Sí, asociativo. Es la Unión Europea esta frase. O sea, usted, por lo tanto, no le preocupa, cree que es un problema coyuntural, pero que a largo plazo esto se va a solucionar. Sí, o sea, sí, no sabemos, puede ser un poquito más de una coyuntura corta, pero evidentemente que esos fundamentos hacen que Europa sea una potencia, que está pasando una coyuntura difícil. Y volviendo a la economía social, Europa apuesta a la economía social. En Europa la economía social juega un rol, y al jugar este rol, juega un rol de equilibrio en los mercados. Entonces pero muchas veces se habla de este estado de bienestar social. ¿Tiene algo que ver con su economía social? No. Usted está hablando finalmente de la integración como sociedad. Yo lo que planteo es que, por ejemplo, en este mercado chileno, donde hay competidores de distintos tipos de empresas, que también hayan empresas de la economía social. El ejemplo más claro que uno tiene es que en los bancos, por ejemplo, si es necesario introducir más regulaciones porque los clientes están descontentos, yo diría, no, pongamos un competidor que esté orientado a servir a los clientes, y ese competidor va a producir la regulación en el sistema. Resto. Perfecto. ¿Se fija? Ese es el rol de las economías sociales. Y así como los bancos, los seguros, las mutuales, bueno, hay muchas mutuales. En cualquier sector, finalmente. Hay mucha economía social en Chile. Hay muchas cooperativas, hay cooperativas de vivienda, hay cooperativas agrícolas, hay sociedades financieras, son las cooperativas de ahorro y crédito. En la salud hay muchas cooperativas, las mutuales. Entonces están los elementos, pero no están unidos. Le falta una política pública, un impulso, emparejarle un poco más la cancha, que la legislación permita que existan, que se revisen las normas financieras. Hay muy pocas empresas de la economía social que emiten bonos, por ejemplo, porque no cumplen unas pautas más tradicionales de emisión de bonos. Pero si emparejamos la cancha y la economía social juega un rol, puede ser muy beneficioso para el país. Perfecto, don Vicente, muchas gracias entonces por haber conversado estos temas, sobre todo de la mentalidad aquí en la Agenda Económica. Muy bien, muchas gracias a usted. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en la Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.